una bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a trabajar hoy día tres cosas. La primera, vamos a desarrollar algunos elementos más sobre cómo estructurar un párrafo. En segundo lugar, vamos a mostrar algunas correcciones que tenemos que realizar todavía sobre algunos errores muy frecuentes que han tenido varios de ustedes en sus trabajos. Y en tercer lugar, vamos a aprender el uso de gestores bibliográficos en línea. Es importante para cada uno de nosotros que sepamos construir un párrafo, porque así la suma de los párrafos nos van a ayudar a tener un buen texto. Entonces, al hacer un párrafo, recordamos que está compuesto básicamente por palabras. Las palabras van a componer oraciones, las diferentes oraciones van a componer un párrafo y los párrafos van a ser la estructura del texto. Por esa razón necesitamos escoger bien las palabras, elaborar oraciones correctas. Habíamos dicho que las oraciones debieran ser muy sencillas y dichas oraciones deben tener una estructura y también ayudar a componer el párrafo, ¿sí? ¿Qué es un párrafo? ¿No? Un párrafo, cada una de las divisiones de un texto que inicia con una letra mayúscula y termina en un punto aparte. Eso habíamos visto ya en la clase pasada, ¿verdad? Siempre que vemos una letra mayúscula, ahí inicia un párrafo y va a continuar hasta que termine en punto y aparte. Entonces, tenemos dos formas de entender el párrafo, ¿no? De manera formal, como ya le habíamos dicho, inicia con una letra mayúscula y termina con punto aparte. Esa es la formalidad, la forma de estructurar un párrafo. Y el párrafo, desde un elemento o desde una mirada conceptual, tiene diferentes ideas, pero ideas entrelazadas entre sí. Aquí me faltaría poner que está en base o sobre la base de una idea principal a cuya idea se van a adjuntar todas las demás ideas u oraciones, se van a entrelazar para finalmente terminar en un párrafo de conclusión. Entonces, un párrafo, para que sea comprensible, debe tener unidad, es decir, todos los elementos del párrafo deben apuntar a lo mismo. Por eso es importante que haya una idea principal que guíe todas las demás ideas secundarias. Para unir las diferentes oraciones que van a componer o las diferentes ideas que van a componer el párrafo, utilizamos diferentes elementos de enlace. Y agradecemos a uno de los participantes que les proporcionó, él buscó y encontró frases de enlace y otros elementos más y lo compartió en Classroom, así que muchas gracias por esa colaboración y le sugerimos a los demás también que siempre compartan documentos importantes que hayan encontrado. Entonces, esta unidad más los elementos de enlace que nos van a permitir justamente unir cada uno de ellos, le van a dar coherencia al párrafo. Coherencia significa que tiene unidad, pero sobre todo que transmite ideas, que transmite pensamientos de forma comprensible. Pero tenemos diferentes clases de párrafos. Por ejemplo, tenemos párrafos expositivos. Los párrafos expositivos van a presentar una información o van a exponer hechos, ¿no? Exponen. Los descriptivos nos van a permitir hacer una descripción detallada de objetos, personas, lugares, procesos, etc. Mientras un párrafo comparativo va a comparar algunos elementos, como se puede comparar ideas, ¿no? Dos autores que, por ejemplo, piensan diferente, o dos personas, o dos situaciones diferentes que se pueden dar en una investigación, entonces se utiliza para esto un párrafo comparativo. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queremos expresar, si vamos a simplemente presentar información, entonces utilizamos párrafos expositivos. Si necesitamos describir, por ejemplo, cómo se ha tomado una encuesta, entonces necesitamos describir, ¿no?, una situación. Y en la parte de discusión o del marco teórico, en una tesis, por ejemplo, utilizamos párrafos comparativos porque nos van a permitir acercarnos a las ideas, a dos ideas diferentes y compararlas para sacar desde allí una tercera idea o una postura del investigador. ¿Cómo utilizar frases de enlace para componer un párrafo? Esta es una idea muy simple, pero que nos puede ser de gran ayuda. Hay muchas más frases de enlace, como ustedes habrán visto, y les hemos proporcionado la clase pasada, y nuestro colega también nos hizo llegar varias, pero vamos a utilizar estas, ¿no?
Para comenzar, es decir, por ejemplo, contrariamente y finalmente, que ustedes pueden cambiar por algunos sinónimos, ¿no? O obviar esta primera parte que sea para comenzar, porque es una redundancia empezar algo y decir para comenzar, pero ya vamos a ver. Entonces, para comenzar, argumentamos la oración, presentamos la oración principal, es decir, ampliamos la oración. Por ejemplo, damos un ejemplo de lo que estamos hablando, ponemos una postura diferente o contraria y sacamos una síntesis, una conclusión. Este puede ser un ejemplo bien sencillo, mire. Muy bien. Para comenzar, me referiré a la temática de la lectura, es decir, a ese placer que otorga la lectura y que tantas veces personas no disfrutan. Por ejemplo, al leer uno se informa sobre la marcha del mundo, los adelantos científicos, conoce lugares, etc. Contrariamente, algunas personas que no cultivaron este hábito pierden una valiosa oportunidad de interactuar con el mundo. Finalmente, deseo felicitar a quienes leen y animar a quienes no lo hacen a integrar las filas de los lectores. Muchísimas gracias. Si ustedes se dan cuenta, las frases de enlace están acá, ¿no? Para comenzar, y presentamos la idea principal. Voy a hablar de la lectura. Es decir, y amplío la idea que presenté al principio, ¿no? Es decir, el placer que otorga la lectura y que muchas personas no disfrutan. Y luego viene el por ejemplo, y aquí damos un ejemplo, al leer, nos informa, etcétera, etcétera. Contrariamente, aquí damos una idea contraria a lo que habíamos dicho anteriormente. Algunas personas que no cultivaron este hábito pierden una valiosa oportunidad de interactuar con el mundo. Finalmente, entonces, ponemos aquí la conclusión de la oración. Esta es una forma bien sencilla de ir practicando para estructurar un párrafo, ¿ya? Ustedes se dan cuenta, las frases de enlace están al inicio de la oración, luego una coma y ponemos la idea principal, es decir, coma y ponemos la idea secundaria, por ejemplo, y ponemos la idea secundaria que va a ejemplificar. Contrariamente, coma, y ponemos una idea contraria a lo que habíamos dicho antes, y finalmente hacemos una conclusión. Entonces, cada frase de enlace siempre es separada por una coma del resto de la oración. Entonces, practiquen, por favor. No nos da tiempo de que yo les pida un ejemplo de esto para cada uno, pero ya voy a dejar en su criterio que ustedes puedan practicar para poder estructurar este tipo de párrafos, ¿sí? Esto es lo más elemental, lo más básico para ir estructurando oraciones. Y en la redacción científica nos viene muy bien porque eso es lo que tenemos que hacer en cada párrafo, plantear una idea principal, ampliar la idea principal, ejemplificarla o acá apoyarla con otros autores. Si es que hubiera una postura contraria, pues la presentamos en esta otra oración y terminamos con una síntesis o un resumen de lo que se dijo. ¿Sí? Entonces, esta es un párrafo en base a frases de enlace. Pero no es la única forma, vamos a ver otra. Podemos estructurar un párrafo manteniendo el sujeto. Recuerden ustedes que el sujeto es una de las partes principales de la oración, ¿no? Tenemos el sujeto y el predicado, o sintagma nominal, sintagma verbal. Entonces, como dice acá, consiste en mantener el mismo sujeto en todas las oraciones del párrafo. Es decir, este es un párrafo donde vamos a hablar de una misma cosa en particular. El sujeto va a ser el mismo en todas las oraciones del párrafo, ¿sí? Ahora necesito un voluntario o voluntaria que quiera leer este ejemplo. A ver, ¿quién va a ser el primero? Levanten la mano, por favor. Doctor Ever, siempre animoso. Vamos a poner. Recuerden que este párrafo consiste o va a estar elaborado, estructurado, manteniendo el mismo sujeto en todas las oraciones. Ahora sí, por favor. Muy bien, buenas noches, doctor. Perdón. Consiste. Ahora sí. Los relojes son un invento muy importante para el ser humano. Fueron diseñados desde tiempos inmemoriales por diferentes civilizaciones. Los relojes suizos han sido considerados los más exactos y son los más famosos del mundo. Hoy son fabricados por varios países utilizando una variedad de tecnología que va desde lo mecánico, analógico, hasta lo digital. Muy bien. ¿Cuál es la característica de este párrafo? Es que el sujeto es el mismo en todas las oraciones. Vamos a analizarlo.
Entonces, fíjense la primera oración. Los relojes son un invento muy importante para el ser humano. ¿Cuál es el sujeto? Los relojes. Y todo lo demás es el predicado. Vemos la segunda oración, o leemos la segunda oración. Fueron diseñados desde tiempos inmemoriales. ¿De qué estamos hablando? De los relojes. De los relojes, ¿no? Los relojes fueron diseñados desde tiempos inmemoriales. Aquí es un sujeto tácito porque no vamos a repetir otra vez los relojes. El lector va a entender que estamos hablando de los relojes. La tercera oración dice, los relojes suizos, otra vez seguimos hablando de los relojes, pero estamos especificando aquí algo exacto, ¿no? Por eso es un complemento especificativo. Los relojes suizos y damos características de estos relojes suizos. Pero fíjense, el sujeto sigue siendo los relojes. Y la última oración, hoy son fabricados por varios países. ¿Qué son fabricados por varios países? Los relojes, ¿verdad? En todas las oraciones hemos mantenido el mismo sujeto. Entonces, cuando ustedes van a utilizar párrafos descriptivos, pueden usar esta forma de estructurar un párrafo, hablar de lo mismo, mantener el sujeto en todas las oraciones. ¿Comprendido? Bien, vamos a otra. Esta es una estructura analizante, es decir, tener una oración temática o la oración principal al inicio y luego viene todo el desarrollo de lo demás apoyando esta primera idea principal, como ya les habíamos indicado antes. Ahora necesito otro lector. La fonética es el estudio de los sonidos del lenguaje. Por tanto, es una rama de la lingüística. Esta rama se interesa solo del lenguaje articulado y no por otras formas de comunicación organizada como ser, lenguaje escrito, signos de sordomudos, señales de marinos, etc. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo está estructurado este párrafo? Fíjense, al inicio planteamos una oración temática, la oración principal, y luego todo el resto va a apoyar esa idea. Entonces, miren aquí, dice, la fonética es el estudio de los sonidos del lenguaje. Esa es la oración temática o principal. Por tanto, es una rama de la lingüística. Vamos ampliando o especificando o aclarando algo de esta primera oración. Esta rama se interesa solo por el lenguaje articulado. ¿De qué estamos hablando? Otra vez de la fonética, ¿verdad? Estamos ampliando más. Entonces, esta es una forma, como le llamamos, de una oración temática al inicio. Básicamente, esto es lo que hemos estado manejando ahora, ¿sí? Pero hay otra más, vamos a esta. La oración sintetizante, ¿no? La estructura sintetizante, donde la oración temática va al final. Es decir, esta es una variante que podemos utilizar por darle un estilo en algunas oraciones, en algunos párrafos. No les recomiendo usar en todas, tal vez en los párrafos de conclusión, porque así como hay oraciones de conclusión en cada párrafo, cuando terminamos una parte de una redacción, por ejemplo, tenemos un subtítulo y escribimos unas 7 u 8 oraciones en ese subtítulo, al final podemos poner este tipo de párrafos, ¿no? Donde la oración temática va al final para darle énfasis. Entonces vamos a ver. Necesito otro voluntario o voluntaria, por favor, que quiera leer. Buenas noches, doctor. Algunas iglesias consideran... Esta es. Ahora sí. Una rama de la lingüística se ocupa de estudiar los sonidos. Esta rama se interesa solo del lenguaje articulado y no por otras formas de comunicación organizada como ser, lenguaje escrito, signos de sordomudos, señales de marinos, etc. Por tanto, la fonética es el estudio de los sonidos del lenguaje. Bien, gracias, muchas gracias. Si se dan cuenta, es el mismo párrafo anterior, solo que lo hemos invertido. Hemos hablado primero de algunos elementos o características, ¿no? Una rama de la lingüística se ocupa de estudiar los sonidos, es una idea. Esta rama hace esto, etc. Por tanto, y aquí estamos poniendo la oración principal, la fonética es el estudio de los sonidos del lenguaje. Pero fíjense, esta oración principal está al final, es un poco por el estilo, ¿no? Podemos usar este tipo de oración de párrafos cuando estamos terminando alguna parte, algún subtítulo de nuestra redacción, ¿sí? Bueno, tenemos una última que la llamamos la estructura dialéctica, donde planteamos una tesis, una antítesis y de las dos sacamos una síntesis, ¿ya? Otro voluntario o voluntaria que quiera ayudarnos a leer, por favor. Algunas iglesias
consideran que la salvación está determinada solo por el ejercicio de la fe y que las obras no sirven. Otras sostienen que la fe, sumada a las obras, son las que hacen que una persona sea salva. La Biblia enseña que la salvación es solo por la fe, pero esa fe produce acciones. Así el ser humano se salva por la fe y esa fe se manifiesta en su manera de obrar. Muy bien, muchísimas gracias. Volvemos a la diapositiva anterior. Esta es una estructura dialéctica. Planteamos una tesis, una idea, inmediatamente planteamos una idea contraria y de estas dos vamos a sacar una síntesis. ¿Ya? Esta es muy buena estructura cuando vamos a nosotros argumentar algo, cuando presentamos a dos autores diferentes, etc. Por ejemplo, ¿cuál es la idea primaria? Estamos hablando de la salvación. El tema general es la salvación. Estamos presentando que algunas ideas, algunas iglesias, mejor dicho, consideran que la salvación es solo por la fe. ¿Sí? Esa es la tesis. La antítesis sería que otras iglesias consideran que la fe más las obras salvan a una persona. Entonces, al oponer estas dos, traemos una tercera que está basada en un argumento que es la Biblia, que nos da una pauta ya para una conclusión, y aquí está la oración de conclusión, ¿no? Que dice que el ser humano se salva por la fe, pero que esa fe se va a manifestar en las obras, ¿no? Con lo que estamos resolviendo el problema. Entonces, estoy poniendo ejemplos bien sencillos para que ustedes puedan estudiarlos nuevamente cuando vean la grabación y puedan utilizar alguno de estos elementos en lo que es su trabajo de investigación, en la forma de redactar. Ya son algunas técnicas que nos ayudan a redactar. Haciendo un resumen, entonces, hemos visto que hay párrafos expositivos, hay párrafos descriptivos y hay párrafos comparativos, ¿verdad? Luego hemos visto que podemos estructurar párrafos. Una forma es mantener el sujeto de la oración en todos los párrafos, como este ejemplo que vimos. Luego otra es cuando ponemos la oración principal al inicio, eso es lo que hemos estado manejando principalmente en toda nuestra redacción. Luego, cuando ponemos el párrafo, o sea, la oración principal al finalizar el párrafo a manera de síntesis. Y por último, hemos visto la estructura dialéctica, donde planteamos una idea principal, luego planteamos otra idea principal, pero contraria a esta, y en base a una argumentación sobre estas dos, sacamos una conclusión. ¿Sí? Bueno, antes de terminar esta parte, quisiera, si no tienen alguna consulta, alguna duda. Quisiera hacer algunas preguntas con respecto al tema que hemos tomado muy atentamente, y en esta última, donde señala estructura dialéctica, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿esta forma de redacción es válida para una tesis? Sí. ¿Para una monografía, tal vez? Sí. Le voy a indicar dónde podemos utilizar principalmente. Ya, muy buena pregunta. Normalmente, nosotros tenemos diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, en un artículo científico, la primera parte es donde presentamos todos los estudios previos. Allí vamos a utilizar un tipo de oraciones más descriptivas, porque vamos a describir cuál es el problema al que estamos introduciéndonos, ¿no? Vamos a presentar qué autores han trabajado esta temática, qué han dicho. Entonces ahí utilizamos párrafos expositivos. Luego vamos a presentar la metodología, que también es expositiva o descriptiva, pero vamos a llegar a un lugar donde vamos a hacer la discusión. En la discusión es donde vamos a utilizar este tipo de párrafos, porque vamos a encontrar, de acuerdo a nuestros resultados, que ciertos autores han dicho una cosa, otros autores han dicho lo contrario, y en base a nuestros resultados vamos a sacar una síntesis, adhiriéndonos a alguno de estos autores. Entonces, en algún momento del artículo científico vamos a utilizar cada uno de estos párrafos, ¿ya? En la tesis o en la monografía, en la tesis principalmente, esta estructura nos ayuda en el marco teórico, ¿ya? El marco teórico no es solamente una composición una presentación de información, sino es sobre todo presentar información y
analizarla para sacar conclusiones, ¿no? Entonces allí presentamos posturas de autores que a veces pueden ser diversas, entonces allí también nos ayuda ese tipo de párrafo. No sé si contesté su pregunta, Walter. Gracias, ¿Tiene doctor. otra también? Freddy tiene una pregunta, por favor, Freddy. Sí, tal vez una consulta en el asunto de uno de los párrafos que incluía el etcétera. Ya. Por lo menos en algún seminario, ¿no? Hace tiempo atrás se nos había comentado de que ya no era válido, por lo menos, el uso de etcétera. ¿Qué dice usted, Sí. doctor? No, es correcta su observación. Yo he puesto aquí, como les dije, he estructurado unas oraciones bien sencillas con temáticas sencillas, ¿no? Para que el objetivo ha sido que puedan ver ustedes cómo se estructura un párrafo. Ahora, ustedes van a darle más complejidad en una tesis, en un artículo científico. Lo importante es aquí ver la estructura, ¿no? Ya el contenido ustedes lo van a poner, pero lo que dice Freddy es muy importante. No conviene poner etcétera en un artículo científico. La observación es muy correcta y pertinente. En lugar de eso, si vamos a poner etcétera, eliminemos el etcétera y pongamos específicamente lo que queremos decir por el etcétera. ¿Ya? Muchas gracias, buena observación. Esta segunda parte tiene que ver con unas notas que tomé de la revisión de sus trabajos. Bueno, primero ya les hemos devuelto sus trabajos al correo, a los correos, a las cuentas que se les ha proporcionado para que entren a Classroom. Eso tiene un correo. Entonces, sus trabajos están en el correo. No de todos, los últimos en entregar no han recibido todavía la corrección, porque si se dan cuenta, la mayoría de los trabajos corregidos, realmente me he dado un buen tiempo de corregir bastante, entonces no he podido terminar de todos. ¿Ya? Por esa razón, revisen por favor el correo, ahí está todo. Me voy adelantando. El trabajo final consiste en que ustedes hagan todas las correcciones que se les ha observado, mejoren ese trabajo y vuelvan a presentarlo o ampliarlo un poco más. Lo mínimo que voy a esperar es que sean los 3 párrafos, pero si alguien quiere animarse a escribir hasta 5 párrafos o ampliar algo, no espero que me manden 5 páginas, por favor, no voy a leer, ¿no? Unos 3 a 5 párrafos como máximo si quieren extenderlo en una sola hoja. Y eso va a ser su trabajo final, corregir lo que les hemos observado, ¿ya? Hemos trabajado, voy a poner aquí antes de entrar en las notas, o mejor al final, háganme recuerdo por favor, terminando esta parte vamos a mirar algún trabajo para ver cómo hacer esto. Bien, estas notas tienen que ver con algunas observaciones que tengo de sus trabajos y que nos van a servir a todos. Ya no voy a decir de quién es el trabajo o el error que se ha cometido, no viene al caso. Lo que sí viene al caso es que aprendamos. Entonces, primero, cuidar la ortografía. Y aquí quiero ser enfático en esto. Por favor, no confíen en el corrector de Word. Muchas personas pensamos que Word nos va a hacer una buena corrección y no es así. Word no distingue algunas palabras que pueden tener 2 significados, o cuando desconoce alguna palabra no la va a corregir. Así que ustedes, normalmente lo que hacemos es ponemos en Word y si no hay nada subrayado en rojo, decimos que está bien. Y por favor, un buen investigador, un buen redactor no va a confiar en el corrector de Word. ¿De acuerdo? ¿Qué les estoy pidiendo entonces? Que revisen personalmente con un diccionario, con ayudas. Ahora hay bastante ayuda en Internet para redactar y salir de dudas. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, hay algunos elementos. Word nos proporciona ciertas correcciones. Yo diría, pueden confiar en un 50% en las correcciones, pero hay casos gramaticales en los que no les va a poder ayudar exactamente. Así que es mejor que ustedes personalmente revisen. ¿Sí? En cuanto a la ortografía. Luego, en cuanto a las fuentes, ¿ya? Miren, en trabajos de investigación, nosotros tenemos que tomar en cuenta o ser muy selectivos con las fuentes. Vamos a ver qué tipo de documento es este. Ya, entonces, aquí está. Voy a mostrárselos ahora. Ya. Esta es la fuente que nuestro colega, nuestro compañero de curso, ha citado, ¿sí? Se encuentra en esta página web de la Asociación
Americana de tumor en el cerebro, ¿no? Tumor cerebral, quimioterapia. Entonces, obviamente hay información, es una asociación, explica qué es la asociación, nos da algunas pautas, agradecimientos, ahí está. En realidad es una presentación, o parece una presentación, donde nos dice qué es la quimioterapia, por qué se utiliza la quimioterapia, cómo funciona, etcétera, ¿no? Entonces, bastante información. Y buena información, no digo que la información esté mal, ¿ya? Es una información correcta. Bueno, los entendidos van a darle una mejor evaluación, pero a lo que yo voy es a lo siguiente. A esto le llamamos un tipo de información pública, una información abierta a todos y muy comprensible. Miren, es bastante la información que hay aquí. Pero es una información más, es un artículo más de divulgación. No cumple con los requisitos de un artículo científico o un libro científico. O sea, es una información que está dada para que las personas normales, o sea, personas, no diré normales, perdón por el error que cometí, las personas como yo, por ejemplo, que no son del área, puedan leer e informarme sobre esto, ¿sí? Entonces, no consideramos esto un artículo científico. Entonces, en un artículo científico que ustedes escriban, no les recomiendo que pongan este tipo de información. No estoy diciendo que la información sea mala o incorrecta, ¿ya? Pero es más una información de divulgación general y no así un artículo científico específico, ¿de acuerdo? Entonces, tengan mucho cuidado con esa forma de citar, por favor, información, ¿ya? Siempre prefieran citar artículos científicos con todos los elementos que tiene un artículo, ¿no? Autor, siempre va a tener una afiliación a una universidad, un instituto de investigación, etcétera. Va a tener un resumen, palabras clave, va a tener una introducción al tema, va a tener eh, una metodología, va a hacer la discusión de la información, de los hallazgos y conclusiones, y luego va a generar una bibliografía de consulta. Entonces, ese tipo de trabajo sí podemos citar en nuestros artículos, ¿ya? Por eso decía acá, no es lo mismo una publicación de divulgación general que un artículo científico o un libro especializado. Cuando hablamos de redacción científica, porque este diplomado es sobre redacción científica, tenemos que discriminar muy bien el tipo de información que estamos utilizando. ¿Bien? Si tienen alguna duda, pregunten a un investigador del área, alguien más experto, y díganle esto, puedo utilizarlo, y les va a dar unas pautas también. Pero de preferencia, siempre usen artículos que estén en revistas especializadas. Bien, evitar en lo posible el uso de gerundios cuando redactamos. Aquí, ¿dónde está? Creo que, a ver, aquí está. Aquí he puesto algunos ejemplos que hemos encontrado por ahí en algunos trabajos. Dice, de esta forma, viendo cómo se va desarrollando el niño, concluimos que, o sea, viendo, desarrollando, o sea, dejemos de utilizar este tipo de palabras en la redacción científica. ¿Cómo podríamos poner acá, no? Por ejemplo, voy a redactar algo aquí, algo muy rápido. De esta forma, observar el desarrollo del niño lleva a concluir. Bueno, pues fíjense cómo cambia, ¿no? De esta forma, viendo cómo se va desarrollando el niño, generalmente hablamos así, pero no debemos escribir como hablamos. La redacción científica nos exige ser más puntuales, concisos, precisos en los términos que usamos. Entonces, podría ser esta una forma, ¿no? Observar el desarrollo del niño lleva a concluir, etcétera, lo siguiente. Entonces, de esta manera tenemos que utilizar, no utilizamos gerundios, por favor, ¿sí?
Otro elemento, evitar el uso de primera persona. Muy bien, leo. La educación física se centra en el desarrollo de la acción motriz. López menciona que la finalidad principal de la educación física es desarrollar en las personas su competencia motriz. De esta forma, podemos concluir que los estudiantes tendrán un claro el propósito de las acciones motrices. Muy bien. Eso también es una copia de un párrafo que uno de los participantes ha presentado. Entonces he puesto aquí en color. De esta forma podemos. ¿En qué persona está podemos? ¿Con qué pronombre conjuga? Nosotros podemos, ¿verdad? Primera persona plural. Entonces, no es recomendable, ya les dije, por favor, no usemos primera persona en la redacción de nuestras redacciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer acá? Voy a escribir acá. De esta forma, se concluye, sería una opción. Y eliminamos esto. Y directamente ya quitar inclusive de esta forma, ¿no? Entonces podemos poner, se concluye, por tanto, que los estudiantes tendrán en claro el propósito de las acciones motrices. Ya, por favor, Freddy tiene una pregunta o quería leer. Tal vez el detalle ahí que dice López menciona y en la cita y también otra vez entre paréntesis Sí. López, ¿no? Exacto, enseguida íbamos a eso, porque otro elemento también que estábamos observando era el autor dentro y fuera del paréntesis. Ya aprovecho para de una vez trabajar esta parte. Miren, ese es un error que varios también han cometido. Gracias por hacernos notar. Cuando nosotros ponemos el apellido del autor, por favor, no usen nombre, solo el apellido, porque APA nos pide en la bibliografía organizar por apellidos. Entonces, cuando leemos en el texto, tiene que ser el apellido que está en la bibliografía. Entonces, yo voy a buscar López del 2017 y con esos datos busco en la bibliografía. Para eso sirve. Pero, si yo menciono el apellido fuera de la cita parentética, se llama cita parentética porque está entre, o referencia parentética, ¿no? Porque está entre paréntesis. Entonces acá, si ya he mencionado López, no necesito poner López dentro del paréntesis. Nos debiera quedar así. López menciona, ¿no? López 2017, entonces esto inclusive tendría que venir acá. López 2017 y quitamos de este lugar, ¿verdad? Esta sería la forma correcta. Entonces, este error, por favor, tienen que corregir ustedes en sus trabajos, quienes han puesto el apellido fuera y dentro del paréntesis. Ahora, si no pongo aquí el apellido, entonces necesariamente tiene que ir acá. Pero tengo que cambiar la redacción de manera que no mencione al autor. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la observación. Tenemos otro error que se ha cometido bastante, es el uso de comillas luego de mayúsculas luego de la comilla. Y voy a volver a este mismo. O hay uno por aquí. Aquí está. A ver, un voluntario que quiera leer. Irma estaba de voluntaria, por favor. La quimioterapia consiste en la administración de fármacos para destruir células cancerosas. El mecanismo de acción específico consiste en alterar o suprimir alguna etapa de la división celular o síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. En conclusión, el objetivo principal es evitar que las células cancerosas crezcan y se dividan en más células malignas. Muchas gracias. Entonces, algunos, aquí estoy bien modificado porque no encontré específicamente cuando estaba revisando, pero varios han cometido este error. Recuerden que la cita es parte de un párrafo, ¿sí? La cita que estamos poniendo, la cita textual, que siempre debe ir entre comillas, las citas textuales, son parte de un párrafo. Entonces, cuando yo pongo el mecanismo de acción específico consiste en, y aquí empieza la cita textual, no puedo utilizar las mayúsculas, porque estoy formando parte de una
de una oración, entonces debo ponerla con minúscula. Hay reglas más específicas en APA, por favor, el manual que se les ha dado, léanlo con detenimiento, ¿ya? Pero por estilo, entonces simplemente estamos poniendo aquí una idea, insertando una idea dentro de un párrafo. Entonces esta idea está continuando acá, solamente que la estamos separando por las comillas para hacer notar que esta es una cita textual de otro libro, ¿de acuerdo? Aquí no debía ir el punto, sino al final. En conclusión, coma, ¿no? Siempre después de la frase de enlace ponemos una coma. ¿De acuerdo? Esa es otra cosa que tenemos que corregir bastante. Otros errores que se han cometido. Usar el mismo tipo de letra y tamaño de fuente en un documento. Me han mandado 3 párrafos y cada párrafo con un diferente tipo de fuente o incluso de letra. Recuerdan que en APA se permite algunos tipos como el Times New Roman y número 12. Entonces respeten eso, por favor. Ahora, en algunas universidades les pueden pedir otro, respeten. En todo el escrito tiene que ser una misma fuente y un mismo número de tamaño. Luego, acá, verificar que la antigüedad de los documentos no sea anterior a 5 años. Si vamos a en un artículo poner libros del año 70, por ejemplo, nos dice que tal vez esa información ya haya dejado de ser precisa o importante, ¿verdad? Porque la ciencia está constantemente avanzando. A no ser que sea fuente primaria. Si voy a citar a Karl Popper, por ejemplo, y su libro fue editado en 1950, 55, algo así. Entonces sí puedo poner allí, ¿no? De los autores básicos, primarios, pero de preferencia cuando citamos artículos, entonces procuremos que sean muy actuales. Eso le va a dar más calidad a nuestro trabajo de investigación. Ya hemos visto los gerundios, uso del corrector de Word, autor dentro y fuera del paréntesis, también ya lo hemos visto. Espacio antes de la palabra. Miren, aquí hay un error también y se descuidan bastante algunas personas. Voy a hacer el ejemplo, por favor, les voy a pedir que miren muy bien esto. Dice espacio entre la palabra. Ponen entre palabra y palabra solamente debe haber un espacio, pero algunos le ponen 2. O cuando llegan al punto, y aparte, perdón, al punto seguido le ponen 2 espacios. Eso es incorrecto. Solamente debe llevar un espacio en cada lugar, ¿ya? Y también el espacio entre párrafos. En APA no hay espacios entre párrafos. Es 2 de espacios de manera general. Entre párrafo y párrafo no lleva 3, 4 espacios, no es doble espacio, etc. ¿Ya? Entonces, igual en el APA. Algo muy importante, que lo vamos a ver en un ejemplo también. Algunos han puesto, ¿no? Varios estudios señalan esto. Entonces, es un error. En lugar de poner varios estudios, mencionen cuáles son esos estudios. Y creo que aquí está el error. Vamos a ver. Aquí. Aquí vamos a ver 2 cosas, ¿ya? Vamos por esta parte de acá, primeramente, la de abajo. A ver, un voluntaria que quiera leer, que no ha participado. Shirley, les ganó. Vamos, Shirley, la escuchamos. Tiene que ser rápido, por favor, el tiempo no nos espera. Shirley, habilite su micrófono. Si no está, ahí está. También indica Dugas, 2008, los cuidados de enfermería pueden variar del acto sencillo de asear a un paciente hasta cuidados dirigidos en un paciente crítico en la terapia intensiva. El PAE indica una serie de etapas que lleva a cabo la enfermera al planear y proporcionar los cuidados de enfermería, descrito por varios autores como la aplicación del enfoque de solución de problemas o científico a la práctica de enfermería. Bien, este es un párrafo, gracias Silvia. Este es un párrafo que presentó algún compañero de ustedes también, ¿no? Entonces acá me pone descrito por varios autores. Eso es incorrecto.
¿ya? Debe mencionar qué autores. Entonces, no pongan, por favor, varios autores o varios estudios dicen esto. Eso no se pone en una redacción científica, ¿no? Podríamos complementarnos. Varios autores, entonces ahí podríamos poner, por ejemplo, Pérez, 2017, Terán, 2018, Ramírez, 2015. Eso sí es válido. Varios autores, tantos, ¿ya? Entonces, pero no me pongan varios autores o varios estudios si no me especifican quiénes son esos estudios o quiénes han sido esos autores que dijeron esto. ¿Sí? ¿Entendido? Por favor, algunos han cometido este error. Y otro error está acá, al inicio. Dice, también indica Dugas, en este caso, si me va a mencionar el autor, también indica, o Dugas también indica, pues sería lo más correcto, entonces sacaré este autor del paréntesis. Aquí no me permite. Y saco de acá. Ya, son cuestiones de estilo, porque no puedo poner, también indica y Dugas dentro del paréntesis, ¿no? También indica Dugas, entonces aquí estoy haciendo. Ahora, aquí, por ejemplo, voy a hacer otro ejemplo. El PAE indica una serie de etapas que lleva a cabo la enfermera. El PAE, por ejemplo, aquí, como está haciendo el proceso de atención de enfermería, me parece que es esto, ¿no? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, aquí puedo poner PAE, entonces puedo poner, por ejemplo, aquí, no sé, OMS, me voy a inventar. OMS 2016. ¿No? El proceso de atención a enfermería, citando a la OMS, ahí sí tengo que poner dentro porque no le estoy citando afuera, ¿verdad? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado eso. No quiere decir que el autor deba ir necesariamente todo el tiempo dentro de el paréntesis. Hay que jugar un poco con esto, mencionarlo afuera en algunos casos o dejarlo adentro, pero nunca afuera y adentro al autor. ¿De acuerdo? Bien, otros elementos que hay que corregir. Acá, otro voluntario que quiera leer, por favor, alguien que no ha participado, necesito aquí, ya han participado Ever, Freddy, si no hay nadie, vamos a darles a ellos el privilegio. Verónica, muy bien. Perdón, Ever y Freddy, pero queremos que vaya más participación, a no ser que sea una pregunta. Verónica, por favor. Oración principal. ¿Lo escuchamos? Otro estudio realizado por DAC 2016 recomienda que se debe dar mayor énfasis a la introducción oportuna y mejora de la alimentación complementaria en los programas de intervención local. La inadecuada alimentación y nutrición lleva a más de la mitad de muertes de niñez en los países en vías de desarrollo, así lo afirma Torpi, Janet, Liam, Casio, Glass, Richard, 2004, por lo tanto. Muy bien, gracias, muchas gracias, Verónica. Miren acá, ¿dónde están los errores? En realidad, esta persona, yo le puse esta oración principal porque me empezó su párrafo de esta manera. Otro estudio realizado, entonces, no es correcto. Siempre debe plantear la oración principal, porque esto está explicando o ampliando una oración principal que debiera estar allí. Entonces, por eso le puse, escriba la oración principal acá. Entonces, no sé cuál podría ser la oración principal, ¿no? Es necesario tener es necesario mejorar la alimentación podría ser, es importante mejorar la alimentación de los niños, por ejemplo. Al respecto, un estudio realizado por Dan, entonces acá hay otro error. Si he puesto por, entonces necesito poner al autor aquí al lado. ¿Ya?
y sacarlo del paréntesis. No es en todos los casos, cuando no tengo necesidad. Siempre que he puesto un estudio realizado por Dan. Ahora, sería diferente si fuera la redacción de esta manera. Ahí está. Si quitara el por, bueno, primero vamos a dejarlo como estaba. Estaba así. Otro estudio realizado por Dan, tantos. Si no quiero sacar al autor del paréntesis, entonces elimino esto. Otro estudio realizado recomienda que, etc. Entonces, acá ya no necesito poner al autor afuera, sino mantenerlo dentro del paréntesis. Pero si va a ser así, sería mejor poner al autor al final de la cita. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, hay un espacio dentro del paréntesis. Cuiden muy bien los espacios, ¿ya? Bueno, esas son algunas de las correcciones que necesitamos hacer. He procurado poner algunos ejemplos de la mayoría de las incorrecciones que se han hecho en los trabajos, ¿ya? Entonces, para terminar esto, voy a pedirles que pongan mucha atención. Ya les va a aparecer mañana. Este curso termina el día de mañana y el jueves ya están comenzando un nuevo módulo. Entonces, tienen que trabajar urgente. ¿En qué consiste? Con todas estas indicaciones que les estoy dando, necesitan corregir su artículo, o no el artículo, los 3 párrafos que me han entregado y que me he tomado el tiempo de corregirles. Entonces, ahora voy a ir a esto, por favor. Lamentable. El problema que tuvimos al inicio fue porque la computadora anterior no quiso conectarse. Tuve que cambiar de computadora. Y en esta, ahora sí. Los archivos estaban en la otra computadora, pero ya logré encontrar una. Escúchenme, por favor. Vamos a poner esto ahora. Bien, este es el documento de un participante. Vamos a ponerlo más pequeño. Entonces, miren, me dio el trabajo de revisar sus escritos utilizando esta herramienta que es el justo por esa razón estaba cambiando de computadora, porque el Word de esta computadora no está correcto, ¿ya? La otra estaba bien, pero no se quiso conectar. Bueno, pero lo que quiero que vean es esto. A ver cómo podemos ir acá. Ya, ni modo. En esta parte a ustedes les va a salir diferentes opciones. En una de ellas hay revisión. Entonces allí, en revisión, cuando ustedes corrijan un trabajo, pueden utilizar eso porque cada corrección que hagan, voy a ampliar un poco esto, cada revisión que realicen va a quedar grabada en el extremo derecho, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, he eliminado la letra I, aquí he eliminado esto, se le puede poner sugerencias, etc. Entonces, de esa manera he revisado todos sus trabajos, ¿ya? Entonces, lo que deben hacer ustedes es, en primer lugar, corregir todo eso que se les ha señalado. En algunos casos, escribir textos, en algunos casos, sugerencias, aquí al lado también. Y luego eliminar todo esto y presentar un nuevo texto ya corregido. Ese es su trabajo final. ¿De acuerdo? Y eso me parece, está en el plan de clase, me parece que son 40 puntos. Entonces, es corregir con todo lo que hemos explicado ahora también este trabajo. El mismo trabajo que han presentado.
pueden presentar los mismos 3 párrafos o como les decía, un momento, ampliar. ¿Sí? Pueden utilizar el mismo trabajo, los mismos 3 párrafos o ampliar. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ir a ver algunos gestores en Internet que nos puedan ayudar a también mejorar nuestros trabajos. Si no han utilizado esta herramienta, generalmente para búsquedas utilizamos el Google y ahí nos aparece un montón de información. Vamos a hacer una prueba, ¿ya? Por ejemplo, vamos a entrar aquí a Google y este es el buscador que generalmente nos presenta, ¿no? Y ahí hacemos alguna búsqueda. Por ejemplo, vamos a poner un tema acá. Vamos a poner filosofía de la ciencia. Entonces ponemos ahí. Miren, nos aparecen desde Wikipedia, algunos artículos o información. Pero muchas de estas son informaciones que no son, no tienen el rigor científico. No digo que sean malas, pero para la investigación podrían no servirnos, ya como el caso que explicamos anteriormente. Entonces, para ser más preciso, yo necesito irme a Google Académico. A Google Académico, hago clic ahí y se van a dar cuenta que el buscador es otro. Tiene un lema muy importante, muy bonito, que dice a hombros de gigantes. ¿Por qué se llama o por qué dice a hombros de gigantes? Es que, aunque seamos enanos, si nos subimos a hombros de gigantes, vamos a mirar más allá que el gigante mismo, ¿verdad? Y ese es el lema de la investigación. Nos subimos a los hombros de los gigantes de la investigación, de la ciencia, y podemos ver más allá de lo que ellos han logrado ver, pero subiéndonos a sus hombros. Eso pretende hacer el académico. Entonces vamos a poner la misma palabra, o las mismas palabras. Filosofía de la ciencia. Entonces ya nos presenta un libro. Miren, Fundamentos de Filosofía de la Ciencia, nos presenta otro libro. No sé si hay algún artículo acá. Sí, un artículo de Filosofía y Ciencia en la revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Aquí, la ciencia en una sociedad libre, el libro de Paul Feyerabend. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya nos presenta información muy seleccionada, información académica propiamente dicha. Entonces, yo les animo a que utilicen este buscador y ya dejen el otro, ¿no?, que hemos estado trabajando. Ustedes con su cuenta de Gmail pueden aquí personalizar, entrar a iniciar sesión. Ahí dentro tienen ustedes su biblioteca, pueden ir guardando artículos. Otra herramienta que tenemos acá es en esta parte, la parte izquierda, puedo yo especificar, ¿no? Por ejemplo, la temática que puse solo del 2019, a ver qué me tienen acá. Hay un libro, Perfiles Filosóficos, de Habermas, Ciencias de la Vida y Filosofía, ¿no? Debe ser un artículo, etc. Entonces, miren ustedes, podemos poner un intervalo específico. Quiero del año 2015 al 2018. ¿Ya? Busco y solamente me va a poner todo lo que se ha publicado en ese lapso. ¿De acuerdo? Puedo buscar solo páginas en español, en otros idiomas, entonces aquí puedo utilizar bastante. Y de hecho, hay mucha información en otros idiomas, principalmente en inglés. ¿Ya? Entonces, por favor, utilicen esta herramienta. ¿Qué otras cosas me trae esta herramienta? Vamos a cambiar a una temática más que me pueda dar más información. Por ejemplo, a ver qué. ¿Qué tema estaba buscando la última persona que hemos visto? Alimentación infantil, vamos a poner. ¿Ya? Entonces, miren, aquí hay varios artículos que me están saliendo.
Por ejemplo, aquí un artículo dice, efecto de un programa de actividad física y alimentación saludable aplicado a hijos y padres para la prevención de la obesidad infantil. Vamos a entrar a este para simplemente ver qué nos presenta. Miren, es un artículo que está ya publicado en la revista Nutrición Hospitalaria. Voy a ampliar esto para que podamos ver. Es una revista online, tiene un ISSN. Es muy importante que las revistas tengan este ISSN, que es una abreviación de un número internacional de serie. Entonces, es como el número de carnet de identidad de la revista, ¿ya? Tienen ISSN para versiones online y para versiones impresas. Si una revista no tiene esto, deja mucho que desear su información. No digo que sea mala, pero debemos ser muy estrictos con esto, ¿de acuerdo? Esto está indexado en Cielo, ¿no? Tiene un resumen, si se fijan ustedes, y tiene palabras clave. En este caso está el resumen aquí en inglés, ¿no? Entonces, este artículo lo podemos tener en PDF. Vamos a ir allá. De hecho, todos estos son de información gratuita. Y aquí está, miren, incluso con su código IQ. Ahí está la revista, cuándo ha sido publicada, el 2015, es la revista número 32, volumen 1. La información que nos da, la página 110 a la 117, ¿sí? El ISSN de la revista. Aquí está el título del artículo, los autores, de dónde son los autores. Fíjense que siempre debe tener una adscripción a algún centro de investigación, una universidad. El resumen en inglés, ¿verdad? Aquí está la introducción. Esto van a llevar en el módulo de redacción científica, perdón, redacción de artículos científicos, ¿no? Introducción, métodos, el método de que se ha utilizado, análisis, resultados, discusión y finalmente la bibliografía, ¿no? Las referencias. Y aquí es una riqueza porque aquí podemos encontrar mucha más información sobre el tema. Ya, entonces a esto le llamamos una información académica válida, ¿sí? ¿Qué más nos ofrece este buscador de Google Académico? Por ejemplo, me dice artículos relacionados. Si esto me ha interesado, hago clic aquí y me va a aparecer un listado de artículos muy relacionados con ese que acabo de ver. ¿Qué otras cosas me da? Acá, esto ha sido citado por 11 personas. Entonces, de acuerdo con eso, si hay un artículo que ha sido citado por varias personas, entonces, de hecho, es un artículo muy, muy leído, ¿ya? Acá tengo para citar, es decir, el artículo ya me trae cómo debo citarlo en diferentes formatos. Por ejemplo, en el APA ya está exactamente cómo debe ser citado en ISO, MLA, etc. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que hago es copiar y llevármelo a mi documento. Y ya está citado. ¿Sí? Luego, aquí las versiones en las que se me presenta, si es HTML o PDF, etc. Bueno, eso nos presenta esta herramienta de búsqueda de información académica. Entonces, sí, esto funciona mucho mejor cuando ustedes tienen su cuenta de Gmail. ¿Sí? Entonces, trabajen con eso, por favor. Bueno, y explórenlo. Hay más cosas que pueden utilizar de acá. No vamos a presentar todo hoy día, pero lo que queremos es que ustedes puedan acceder a esto. Segundo, ya el tiempo nos va terminando. Esto, por favor, voy a pedirles que pongan mucha atención, porque vamos a trabajar con un gestor bibliográfico llamado, una vez que voy a Mendeley, me aparece su página principal. ¿De acuerdo? Y entonces ustedes aquí pueden crearse una cuenta. Quieren crear una cuenta, les va a pedir su correo y su contraseña. Como yo ya tengo la contraseña, mejor dicho, con mi cuenta creada, simplemente voy a poner mi contraseña. Esta la he cambiado hoy día. Ingreso.
Y entonces aquí está todo lo que Mendeley me permite hacer. Lo que me interesa un poco más es esta parte de la librería o mis carpetas, donde almaceno todos mis libros, ¿sí? Puedo crear carpetas acá, con esto crear folder, y entonces en cada carpeta voy acomodando los libros, los artículos que voy descargando. Saben, ustedes en los siguientes módulos van a tener que trabajar con un tema específico, ¿no? Cada uno de ustedes ya vaya pensando en la temática de investigación que va a desarrollar, tanto en diseño de la investigación, metodología de la investigación y redacción de artículos científicos. Entonces, yo les aconsejo que aquí vayan poniendo ya un tema específico para eso y todos los demás temas que les gusten o les interesen, ábranse una carpeta y vayan almacenando allí todos los artículos que quieran. ¿Ya? Entonces, ¿la tarea en qué consiste? Primero, deben ustedes crearse una cuenta en Mendeley. Una vez que crean su cuenta, para que yo tenga la certeza de que tienen su cuenta, me van a mandar una impresión de pantalla. ¿Sí? Entonces, la impresión de pantalla debiera ir así, donde esté su nombre, una fotografía suya, la tienen que personalizar. Se me mandan una foto de esto y ya sé que han creado su cuenta. Ahora, necesito que creen por lo menos 3 carpetas. Ya, de la temática que les interese. Ahí es variable porque depende de la especialidad que ustedes tienen. Entonces, en el caso mío me interesa pedagogía, me interesa epistemología. ¿Qué les interesa a ustedes? Créense carpetas. ¿Ya? En cada carpeta se van a poner un mínimo de 5 artículos. ¿Ya? 3 carpetas con nombre y me abren una carpeta como esta y 5 artículos. ¿Sí? Entonces, le toman otra impresión de pantalla, otra carpeta y le ponen los artículos acá. Otra carpeta, en este caso está vacía, acá, 5 artículos. En total, 15 artículos que tienen que buscar sobre temáticas que ustedes quieran. Ya las organizan en 3 carpetas mínimamente. Entonces, esta actividad vale 20 puntos. Si no estoy equivocado, vamos a revisar. Entonces, 5 puntos tiene que ver la creación de su cuenta. Y por cada artículo que ustedes vayan organizando en las 3 carpetas, tienen 5 puntos más, en total 15 puntos. Les voy a especificar muy bien esto en Classroom, ¿de acuerdo? Entonces, en eso consiste el trabajo. Y empiecen a utilizar esto ya para trabajar sus trabajos, para realizar sus trabajos de investigación y lo que van a trabajar aquí en el diplomado. Bien, entonces les hemos enseñado a manejar hoy día un poquito el Classroom, Google Académico. Los que no sabían manejarlo, úsenlo, explórenlo, por favor. En un curso como este es difícil darles todo. El otro es este gestor que se llama Mendeley, que ustedes pueden manejar online o pueden poner su versión, descargar su versión en, ¿cómo se llama? La versión para escritorio, que es esta, ¿sí? Bueno, entonces en cualquier caso, me presentan ustedes 3 carpetas con 5 artículos al interior y cada artículo va a ser un punto. Pueden poner menos si es que no quieren, pero va a ser un punto menos también. 5 artículos por 3 carpetas son 15 puntos, más 5 puntos de haberse creado su cuenta en Mendeley. ¿De acuerdo? ¿Por qué les pido esto? Para que ya empiecen a manejar. Hay muchas cosas que pueden manejar con esto. Por favor, ustedes exploren esto, ¿de acuerdo? También hay tutoriales en YouTube que les van a enseñar a manejar con mayor efectividad, lo que ahora no les estoy pudiendo dar por el espacio del tiempo, simplemente. Bueno, esto es todo lo que quería presentarles a ustedes en esta segunda parte. Bueno, ha sido para mí un gusto acompañarles con esta materia. Espero que hayan aprendido bastante, si no es algo, y que todo eso lo pongan en práctica ya a partir de ahora para manejar su documentación científica, que les ayude bastante el uso del Word, ya
de manera profesional, diremos, no tanto de manera intuitiva, y todas las herramientas. Bueno, como les decía, fue un gusto acompañarles con este módulo.